Y bueno, colocamos este tiempo en las manos del Señor. Amén. Y que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él preparando nuestro corazón para que su palabra caiga en buena tierra, en tierra fértil. Amén. Y que dé fruto en cada una de nuestras vidas. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y guiados por su Santo Espíritu. Vamos a compartir bajo el título ¿Hasta cuándo el desierto? Gloria al Señor. Y vamos a leer en dos textos, gloria al Señor. El primero lo encontramos en Éxodo 3, verso 18. Éxodo 3, verso 18, el primero. Y pasamos luego a Hebreos, gloria al Señor, Hebreos capítulo 1, en sus versos 1 y 2. Gloria al Señor. Dice Éxodo 3, 18. Y leo para ustedes. Dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Señor, Jehová el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Gloria al Señor. Y pasamos ahora a la carta a los Hebreos. Gloria a Dios, en su capítulo 1, versos 1 y 2, dice el Señor. Tiene el título Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Bendita sea tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, en su entendimiento, bendito Rey, ayúdanos, Señor, a recibirla, amado Dios, con amor, Señor, y que sea palabra de vida para nosotros, palabra que llene, Señor, todos esos vacíos, todas esas cosas, Señor, que muchas veces en nuestro corazón, Señor, vienen momentos de incertidumbre, vienen momentos de angustia, vienen momentos de dudas, amén, que también que muchas veces hay contradicciones dentro de nosotros. Entonces, cuando leemos la palabra, parece que viniera como un bálsamo, como algo sutil, así que nos invade y de pronto esa angustia y toda esa zozobra, amén, que nos invade, parece que se mitiga, se va como desapareciendo. Y ese es el efecto que trae la palabra de Dios a nuestras vidas. Amén. ¿Y hasta cuándo el desierto? Disculpen. Es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos tan convulsionados, en estos tiempos donde vemos que parece que las cosas, el horizonte está como que muy lejano, ¿verdad? Que no vemos como si viniera una solución, que no vemos como un respiro, amén, como si pudiésemos tener una tregua a todo esto que está pasando. Y todo parece, para muchos, es que es así. Para muchos todo parece haberse detenido, amén, y otros tantos, amén, han tenido que comenzar de cero. ¿Ah?
muchas personas, negocios, emprendimientos, amén, que ya venían avanzando, que ya venían estableciéndose. Para esas personas se ha detenido el tiempo y han tenido que comenzar otra vez de cero. Y como decimos nosotros los costeños, el barro se puso duro para muchos y no para todos. Para todos el tiempo ha sido difícil. Y mucho se ha hablado de pasar por el desierto, amén, tomando como modelo esa vivencia de esos 40 años del pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Y aunque ese fue un desierto físico geográfico, hacemos analogía con un desierto espiritual. Y muchas son las personas, los escritores que han escrito acerca del tema y que afirman que ningún cristiano escapará de pasar por el desierto. Amén. Y esto se ha tomado tan literalmente que la gente, nosotros, se ha convertido, esa premisa se ha convertido en una creencia y tiene unas raíces muy profundas. Y más bien se diría que es ya una convicción. Amén. Los creyentes estamos convencidos de que en algún momento ninguno de nosotros va a escapar de esos desiertos. Amén. Todos vamos a pasar por un desierto y algunos han pasado por muchos desiertos. Aquí en la congregación, en la iglesia, en medio de Simiente de Vida, hay muchas personas, muchos de nosotros que hemos pasado por esos desiertos, ¿verdad? Y no solamente por uno. Bueno, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos quiénes están todavía como no en el desierto, pero sí en esa prueba que parece no tener fin. Amén. Casi que duran, amén, casi esos mismos 40 años que vivió el pueblo de Israel. Pero nosotros podemos afirmar que todo lo que vivió el pueblo de Dios en ese desierto podría ser aplicable a las circunstancias difíciles en gran manera que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Y también es cierto que esas circunstancias harán que salga a la luz el material del cual estamos hechos. Estamos hechos nosotros. ¿Por qué? Porque es en esas circunstancias difíciles, extremas, cuando nuestro carácter es puesto a prueba. Amén. El carácter siempre aflorará en circunstancias extremas. Usted no se da cuenta de que cuando su vida parece un oasis de paz, amén, que todo está tranquilo, que no hay nada que perturbe, amén, esas aguas tranquilas en las que usted se mueve. Pero de pronto llega esa circunstancia inesperada, amén, porque las cosas malas nunca llegan, nunca avisan. Eso viene de repente sobre nuestras vidas. Y entonces nosotros nos vemos movidos, ¿verdad? Nos vemos que se nos mueve el piso, amén, el piso ese tranquilo, ¿verdad?, en el cual estaban nuestros pies posados. Entonces, es en ese momento, amén, cuando nosotros mostramos exactamente el carácter nuestro carácter, que aflora en los momentos más difíciles y se muestra en aquellas decisiones, en esas reacciones, en esas acciones, amén, que nosotros tomamos en ese momento, amén. El desierto, podemos hacernos esta pregunta, ¿de verdad el desierto es un paso ineludible para los hijos de Dios? Amén. Yo me pregunto eso. ¿Será que, caramba, nuestra vida va a estar siempre plagada de situaciones, de luchas,
está bien que nosotros, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que habitaremos en un cielo nuevo, bajo un cielo nuevo, pisaremos una tierra nueva, pero ¿será que mientras nosotros estemos vivos no vamos a disfrutar de esa vida apacible, de esas bendiciones, amén, plenas, amén, que el Señor promete en su palabra? No sé si usted se habrá hecho esa pregunta. Yo a veces uno se pone a pensar y el pensamiento lo lleva a uno lejos, ¿verdad? Y hay cosas que de pronto no tenemos en cuenta en nuestro tiempo, y son los tiempos de Dios. Amén. Sabemos que el tiempo de la ley ya se fue, ¿verdad? Y hoy estamos en el tiempo de la gracia. Y sin embargo todavía hay pueblo de Dios, todavía hay cristianos queriendo vivir la ley. Amén. Y despreciando el hermoso regalo de la gracia. Y por supuesto que nosotros podemos tomar el ejemplo, ¿verdad?, de aquellos personajes del Antiguo Testamento, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y obtener de ellos conocimiento, ¿verdad? Obtener esa sabiduría, ese conocimiento, esos valores, esos principios, amén, esas maravillas, amén, que nos muestran al Dios todopoderoso, al Dios bueno y misericordioso, al Dios de justicia, que nada lo hace cambiar, que Él siempre es el mismo, amén, siempre va a ser el mismo, y es el mismo Dios de ayer, el mismo que adoramos hoy. Gloria al Señor. Y en Romanos en su capítulo 15 y en su verso 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios. Todo se escribió para que nosotros le conociéramos a Él. Amén. Y que conociéramos su plan para con nosotros. Y que estuviésemos conscientes, amén, de que los tiempos cambiaron y que en Jesucristo se cumplió esa ley. Se cumplió esa ley y en Él se dio el paso al tiempo de la gracia. Amén. Es el tiempo que nos corresponde vivir a nosotros hoy. Hubo un desierto, sí, un desierto que atravesó el pueblo en aquel tiempo, pero no todos los personajes del Antiguo Testamento pasaron por un desierto. Y si hablamos del Nuevo Testamento, ¿quiénes pasaron por un desierto en el Nuevo Testamento? Amén. Hágase esa pregunta. Tenemos entonces que hablar de un antes y un después de Cristo, como la historia lo recalca, ¿verdad? En el desierto, en el Nuevo Testamento, amén, en el Nuevo Testamento, o sea, en el que estamos nosotros hoy, ¿verdad? En el que estamos nosotros aprendiendo, en el que estamos nosotros aprendiendo a conocer al Señor. Los evangelios registran a alguien que se encuentra en el desierto, y ese alguien es Juan el Bautista, y eso lo encontramos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, gloria a Dios, en su capítulo 3, en los versos del 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bien, vemos que aquí lo recalca Mateo, ¿verdad? Y ya
en el profeta Isaías lo había ya profetizado, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, dice Isaías 43, gloria al Señor. Y sin discusión alguna, las condiciones eran totalmente diferentes, amén. En el caso citado en el Nuevo Testamento, en el caso de Juan el Bautista, aquí Juan el Bautista estaba predicando, amén. Juan el Bautista, no tenemos nada que indique que él estuviera problemas, amén, que él estuviera pasando por una prueba o por un castigo, que es la imagen que se asocia al desierto. Este hombre estaba cumpliendo muy satisfecho su asignación, estaba cumpliendo satisfactoriamente su ministerio, y este desierto no tiene la misma connotación de aquel que atravesaron los israelitas en aquel tiempo, amén. En este tiempo, en el desierto del Nuevo Testamento, en el que se encuentra Juan el Bautista, el pueblo, o sea, ese desierto estaba poblado, amén. Y su predicación, la predicación de Juan no era al aire, amén. El pueblo lo escuchaba y él cumplió su asignación, él cumplió ese objetivo, amén, al cual había sido enviado. Y otro personaje que encontramos en un desierto, amén, y es el más importante, es el Señor Jesucristo. Eso lo podemos leer en Mateo 4, ahí mismo, ¿verdad? Eso dice tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este desierto también tiene otra connotación. Podemos decir que no fue el momento más difícil para Jesucristo. Fue otro paso de victoria a nuestro favor. Amén. Él pasó por ese desierto para que nosotros no tuviésemos que pasar por allí. Allí Él derribó todas las fortalezas, todos los argumentos con los que habían sido vencidos los israelitas, amén, en aquel desierto donde ellos estuvieron, amén. Y este último desierto, amén, tiene mucha significación en las Escrituras. Estaba en el propósito divino y fue el Espíritu, y ahí lo dice clarito, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu. Fue el Espíritu quien llevó allí a Jesucristo. Y notemos que dice explícitamente que era para que Satanás lo tentara. Y fueron 40 días de preparación, de enfoque del Señor para cumplir con su tarea, para iniciar su ministerio. Gloria al Señor. Y no es una casualidad. Amén. Porque en el Señor nada es casualidad, era propósito de Dios. El pueblo de Israel estuvo 40 años en ese desierto, amén. Y Jesús estuvo 40 días y 40 noches también en ese desierto. ¿Y por qué se parecen tanto lo que ambas partes pasaron por ese desierto? La esencia de lo que ellos pasaron, amén, queda resumida en 3 pecados. 3 pecados del pueblo de Israel en aquel desierto por el que ellos pasaron. 3 pecados que se deben evitar, o sea, que nosotros, amén, debemos evitar hoy para no pasar por aquel desierto, por ese desierto infame, amén, ese desierto no solamente donde ellos pasaron una cantidad de pruebas tremendas, amén, sino porque el Señor así lo estableció. El desierto hoy, ese desierto que vivieron aquellos hombres, amén, en aquel tiempo, es un desierto que no está diseñado para nosotros en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hacer
para anotar algo que me motivó a compartir esta palabra. Amén. Que fue lo que dijo la pastora Ada al inicio del servicio en esta noche. Y nosotros hemos sido creados, amén, hemos sido diseñados para vivir bajo la cobertura del Señor. Eso fue lo primero que dijo la pastora. Amén. Fue lo primero que dijo la pastora. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros fuimos diseñados para vivir bajo la cobertura del Señor. Cada uno de nosotros debe ocuparse, amén, trabajando para permanecer bajo el abrigo del Altísimo, bajo la gloria del Shaddai. Amén. La palabra nos enseña que el Señor está preparando o ya preparó, amén, ya preparó morada para nosotros. Y nosotros no podemos darle las llaves de esas moradas a cualquiera. Y nos corresponde, amén, para ser recíprocos con el Señor. Amén, nos corresponde a nosotros representar y cuidar lo que Él colocó en nuestras manos. Él puso en nuestras manos la responsabilidad, amén, la responsabilidad de cuidar lo que Él nos dio, los dones, los talentos, la unción, todo eso que Él nos ha dado, la familia, amén, los hijos, la iglesia, el ministerio, el trabajo, la carrera, el dinero. Recordemos lo que el Señor nos trajo la vez pasada que yo prediqué, que les dije que todo eso que el Señor nos había dado, nosotros teníamos que multiplicarlo, que teníamos que desarrollarlo, que teníamos que guardarlo, que cuidarlo, que exaltarlo. Amén. Teníamos que ejercer una mayordomía eficaz sobre todas esas cosas que el Señor nos ha dado. Amén. Y nosotros, mientras estemos en esta tierra, hermanos, tenemos que trabajar para que nadie diga, quítate tú para ponerme yo. Amén. Tenemos que cuidar el galardón, amén, que nos está esperando. Que nadie nos arrebate la corona. Que nada ni nadie nos impida ocupar esa morada que el Señor ha determinado como nuestra. Vivimos tiempos peligrosos, sí. Vivimos tiempos terribles. Tiempos donde la maldad parece haberse multiplicado, y no solamente multiplicado, sino también perfeccionado. Fíjense que cada día uno se asombra de la forma, amén, que tienen los delincuentes, que tienen no solamente los delincuentes de la calle, los delincuentes de barrio, de parque, sino la gente que está en el poder. Cómo perfeccionan en la forma de dañar, la forma de hacer mal, de oprimir más a la gente. Estamos en tiempos donde la situación en este mundo ya casi que se vuelve como que insostenible, hermanos. A veces uno le pide al Señor ayuda, que nos dé esa entereza, ¿verdad? Ese dominio propio, para poder, permanecer mientras nos llega la hora, porque, las cosas se están volviendo realmente insostenibles. Y eso quiere decir que esto es el preludio del acontecimiento más importante que va a ocurrir en esta generación, y es la venida de Jesucristo. Y nosotros hoy no podemos vivir sin esa cobertura especial, amén, que el Señor ejerce sobre nosotros como su pueblo especial. Y hay una palabra en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, en su verso 11b, que dice: y de todas ellas me ha librado el Señor. ¿De qué nos ha librado? Fíjese, el Señor nos ha librado de tantas cosas. El Señor nos ha librado de la peste, ¿verdad? El Señor en este momento, la cobertura del Señor es
sobre nosotros, ¿verdad? Es esa cobertura, es esa, podemos decir, manto de protección, amén, que rodea nuestra vida y que nos permite a nosotros, amén, adaptarnos a las circunstancias que nos están rodeando, a todo lo que está ocurriendo. Es una cobertura poderosa, es una cobertura invisible porque nadie la ve ni nosotros mismos, y también invencible, no la vemos pero la experimentamos, amén. Y es invencible, ¿por qué? Porque vemos que todo lo que llega a esa cobertura resbala, o sea, no llega a nosotros, amén. Es invencible a cualquier fuerza que quiera dañarnos. Es una cobertura que es operativa porque funciona, amén, funciona para nosotros y se manifiesta en todas esas circunstancias extremas que pasamos nosotros. Y de pronto, o sea, obra de tal forma, hermanos, que se adapta, ¿verdad? Se adapta a las condiciones nuestras, de cada uno en particular. Por muy difíciles que sean, siempre salimos vencedores por cualquier medio, por cualquier... o sea, el Señor se las ingenia, pero nunca esa cobertura ha sido rota, amén. Esa cobertura sobre nosotros, amén. Es esa sombra del omnipotente que está sobre nosotros. Es la misma presencia de Dios la que nos rodea. Es la misma presencia de Dios la que nos libra del lazo del cazador, la que nos libra de la peste que destruye, la que nos libra de esa pestilencia que se mueve en la oscuridad. Fíjense que la plaga no ha tocado en nuestras casas, la plaga no ha tocado en nuestras vidas ni en nuestras familias. Amén. Entonces, iglesia, es importante, es vital que nos salgamos de esa cobertura de Dios y que nos mantengamos fiel, amén, no solo al Señor, sino a la cobertura ministerial. ¿Por qué? Porque la cobertura ministerial es también alrededor nuestro, amén. Y a través de esa cobertura ministerial somos librados de muchos males, amén. ¿Cuántas cosas no se han evitado porque nuestras pastoras ahí están aconsejando, ahí están al pie, ahí están diciendo no te metas por ahí porque te van a dar duro por la cabeza, no hagas esto, no hagas ese negocio? O sea, esa es otra cobertura que está sobre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles, amén, a esa cobertura. ¿Por qué? Porque a través de esa cobertura de ambos, de la cobertura del Señor y la cobertura ministerial, nosotros vamos a ser librados, amén, de muchos males, de muchos momentos amargos, de muchos dolores de cabeza, y también nos ha librado hasta de pronto la misma muerte, amén, porque nosotros viviremos hasta que Dios así lo disponga. Amén, gloria al Señor. Y esto continuará. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a esperar a que el Señor, lo que viene es lo mejor. Amén, lo que viene es lo mejor. Y quedamos ahí con el hambre, amén, con el hambre y con esa expectativa, amén. Solo tenemos que recordar que el desierto no está diseñado para nosotros en este tiempo de gracia, amén. Y que no podemos cometer esos mismos pecados, amén, esas mismas faltas que cometió el pueblo del Señor en aquel tiempo, amén. 3 pecados que debemos evitar para no entrar a el desierto, a ese desierto, amén, que mató a todo el pueblo y que solo la generación siguiente fue la que pudo, amén, entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros tenemos una casa, amén, una casa en los cielos, una morada en los cielos que nos está esperando. Entonces, ¿cuál es el primer pecado que cometió el pueblo de Israel en aquel día? Amén. El primero fue menospreciar el propósito de Dios por alimento. Amén. Los israelitas menospreciaron la libertad por las ollas de comida que tenían en Egipto. Amén.
el propósito de sacarlos de ese cautiverio y de esa esclavitud a una libertad plena, a una tierra rica, una tierra abundante. Amén. Fue menospreciado cuando sintieron hambre. Entonces, fíjense que leímos allá en Mateo, ¿verdad? Las tentaciones de Jesús. Jesús en ese momento también sintió hambre. Claro que tenía que tener hambre. Fueron 40 días sin comer, sin tomar. Amén. Pero él sintió hambre, pero él se enfocó en su propósito. Amén. Y dio la respuesta que está en Mateo 4, en su verso 2 al 4, que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Y esta palabra, pues, también vamos a hacerla como que análoga a aquellos, amén, a lo que vivió el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ellos se desesperaron por el hambre, amén, y murmuraron y renegaron y pelearon con Moisés, ¿verdad? Pero fíjense que aquí Jesús hizo exactamente lo que tenía que hacer, que fue la misma actitud que debió tomar el pueblo en aquel tiempo, amén. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Jesús es nuestro Salvador. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Seguimos la próxima encuentro, el miércoles, y seguimos con los otros pecados que cometió el pueblo de Israel. Amén. Los que le dieron la boleta. Amén. La boleta para permanecer en ese desierto 40 años. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Rey amado. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande y eres maravilloso. Oh, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, oh mi Rey amado, que estamos en el tiempo de la gracia, Señor, y que no necesariamente, Señor, hemos de pasar por ese desierto, Señor. No necesariamente, Señor, tus hijos, los que tú amas, Señor, los que te aman, Señor. Hemos de pasar, Señor, por esos tiempos, Señor, por ese desierto reseco, Señor, y sin vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú proveíste, Señor, de todo. Tú proveíste, Señor, todas las circunstancias, Señor, todo el movimiento, Señor, celestial, Señor, espiritual y físico, Señor, para que todas las cosas se dieran, Señor. Oh, bendito Rey, tú eres el creador, Señor. Tú eres el artífice de nuestra salvación, Señor. Y por eso nosotros te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque te acuerdas de nosotros, Señor. Aún a pesar de nuestro comportamiento, aún a pesar de nuestras dudas, aún a pesar de nuestros, Señor, pecados, de ese resbalar que muchas veces, Señor, a veces es inevitable, pero ahí estás tú siempre, Señor. Ahí estás tú siempre dispuesto, Señor, a perdonarnos, Señor, porque de tal manera nos has amado, Señor, que nos has prolongado, Señor, tu misericordia, mi Rey. Te damos gracias, Señor. Amén, Padre, y amén.